Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a hacer este cojincito para alfileres que la verdad se hace en nada y súper práctico. La verdad es que he hecho unos cuantos ya. Bueno, pues vamos a empezar. El material que yo he utilizado es un hilo de algodón de 2,5 milímetros de grosor aproximadamente, pero tú puedes utilizar el material que tengas a mano. El hilo en concreto que he utilizado es de esta marca, la marca Melissa. Voy a utilizar un ganchito de 3,5 milímetros, unas tijeritas y una aguja lanera. Además vamos a necesitar un poquito de relleno sintético. Vamos a necesitar tejer dos piecitas como esta. Vamos a empezar por la parte central. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Nos ponemos así la hebrita, cruzamos un par de dedos o uno como tú prefieras, introducimos el ganchito por debajo y tomamos la hebra de encima. Ahora aquí vamos a hacer un puntito de seguridad que nos va a contar como la primera cadenita y vamos a tejer dos cadenitas más, una y dos. Esta cadenita nos va a representar un punto alto. Ahora vamos a tejer 11 puntos altos más dentro del círculo para alcanzar un total de 12 contando esta cadenita. Tomando hebra, introduzco en el círculo, saco, tomo hebra, saco por los dos, tomo hebra y saco por los dos. Ya sería ahí mi segundo punto alto. Sigo tejiendo así, otro más. Este sería mi tercero. Mi cuarto y así hasta completar 12. Una vez tengamos nuestros 12 puntos, ajustamos el anillo mágico tirando de esta hebrita y vamos a cerrar. Vamos a buscar, a mí me gusta cerrar en el primer punto alto en lugar de encima de la cadenita. Entonces busco mi punto alto, introduzco por aquí y cierro con un punto raso. Ahí está. Ahora voy a hacer un puntito de seguridad, vamos a cortar hilo y vamos a tirar de aquí del loop. Ajustamos ahí bien y ahora voy a terminar de cerrar el circulito de aquí atrás tirando de nuevo de la hebra. Ajusto ahí bien. Esta hebrita bien la puedes dejar así porque luego no se va a ver, va a estar en el interior, pero aún así a mí me gusta terminarla de rematar con una agujita lanera, así que la voy a enhebrar y voy a esconder la hebrita pasando así entre los puntos. Regreso por aquí algún puntito para poderlo anudar y sigo avanzando un poquito más hasta que considere que está bien metido y ya pues podría cortar. Vamos ya por la segunda vuelta en la que vamos a formar los pétalos de nuestra flor. Entonces yo normalmente me dejo la colita por aquí abajo y voy a introducir directamente entre dos puntos altos, ¿vale? En cualquiera de ellos. Me traigo mi hebra. Yo normalmente me pongo esta hebrita aquí, que es la colita, paso el gancho por debajo y saco así por aquí para anudar ahí ese inicio. Y ahora hago otra cadenita. Ahora vamos a hacer puntos piñas de 4 hebras. Este primer punto va a ser un poquito diferente porque comenzamos con una cadenita. Aún así nos va a contar como un punto alto sin terminar. Ahora tomando hebra introduzco en ese mismo espacio y saco hebra. Tomo hebra y saco solamente por 2 y me quedo ahí sin terminar el punto. Vuelvo a tomar hebra, introduzco, saco y saco solamente por 2 hebritas. Vuelvo a tomar hebra, introduzco, saco y saco solamente por 2. Ahora tomando hebra saco por los 4 loops a la vez. Esta primera vez nos van a quedar esos 4 loops, pero en los siguientes nos van a quedar más. Vamos a hacer un puntito de cadena y nos vamos a saltar al siguiente hueco entre puntos altos. Tomando hebra introduzco, saco, inicio mi primer punto alto, pero no lo termino. Vuelvo a iniciar un segundo punto alto, pero tampoco lo termino. De nuevo, este sería el tercero. Y otro más.
4. Ahora, como ves, nos van a quedar 5 loops en el ganchito. Tomando hebra sacamos por los 5 a la vez. Ahora vamos a continuar haciendo este mismo punto alrededor de toda esta vuelta. Hacíamos un puntito de cadena, voy a hacer otro más contigo. Introduzco en el siguiente espacio entre puntos, tomo hebra y saco por 2. Ese sería mi primer punto alto iniciado. Vuelvo a tomar hebra, saco por 2. Ese sería mi segundo punto. Vuelvo a hacerlo, saco por 2. Este sería mi tercer punto. Y uno más, vuelvo a introducir, saco solamente por 2 y este sería ya mi cuarto. Me quedan las 5 hebritas, tomo lazada y saco por las 5 a la vez. Volvería a hacer punto de cadena y así voy a continuar trabajando a lo largo de toda la vuelta. Ya me voy acercando por aquí al final, me queda mi último punto piña por aquí. Lo vamos a ir terminando. Ahí está, y mi puntito de cadena. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, mira, aquí tenemos una espiguita central, ¿vale? Del punto piña. Voy a introducir por esta espiguita y voy a cerrar con un punto raso. Aquí directamente voy a hacer un puntito de seguridad, voy a cortar hebra, tiro del loop y ya ajusto. Esta hebrita luego, mientras vamos tejiendo la siguiente vuelta, pues la podemos ir escondiendo si queremos. Vale, pues vamos ya a ir a por la tercera vuelta, que sería esta vueltita rosa que tenemos aquí. Asegúrate que nos quedan aquí 12 petalitos, ¿vale? Entonces de nuevo nos colocamos la colita por aquí abajo y vamos a introducir entre los puntos piña, por ejemplo en este. Tomamos nuestra hebra, nos la traemos, yo hago el truquito este de la hebra, de la colita, para poderlo así anudar y voy a trabajar 3 puntos altos. En ese mismo espacio voy a hacer otros 2 puntos altos más. Uno por aquí y 2. Ahora nos vamos a saltar al siguiente espacio entre puntos y vamos a trabajar también 3 puntos altos. Yo me coloco por aquí la hebrita para irla metiendo. Uno por aquí. 2 y 3. Sin punto de separación me salto al siguiente espacio y de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Ya estoy por aquí al final de la vuelta, ya he tejido mi último grupito de 3 puntos altos y ahora vuelvo a hacer igual. Voy a cerrar en el punto alto que tengo aquí, introduzco por la cadenita y termino con un punto raso. Vamos a hacer un puntito de seguridad, cortamos hebra y tiramos así del loop sacando el hilo y lo ajustamos. Y ya tenemos ahí nuestra tercera vuelta completa. Vamos a hacer ahora nuestra última vuelta, que es muy simple. La vamos a hacer en puntos bajos. Nos dejamos de nuevo la colita por de aquí debajo y a mí me gusta empezar en uno de los puntos centrales de este grupito de 3 puntos. Introduzco mi ganchito por debajo de la espiga de ese punto central. Tomo mi hebra, saco y trabajo una cadenita. Me voy al siguiente punto y trabajo un punto bajo. En el siguiente también punto bajo. Así voy a ir trabajando toda esta vuelta a puntos bajos y vas a ver que se va a ir encorvando ya nuestro tejido y nos va a quedar así redondeado, ¿sabes? Ya ahuecado. Vamos a continuar trabajando así hasta el final de la vuelta. Me queda aquí un punto bajo aquí
y otro punto más en el último punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es tirar de la hebrita, vamos a cortar, vamos a sacar de este loop que tenemos aquí y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Ya tengo por aquí mi agujita lanera enhebrada y ahora nos vamos a saltar esta cadenita y nos vamos a ir al primer punto bajo. Justo en esa espiguita vamos a introducir nuestra aguja y nos vamos a traer el hilo hacia adelante y ahí ajustamos. Entonces ahora vamos a introducir por esta espiguita de aquí, que es de donde sale la hebrita que acabamos de traernos hacia acá. Ahí introduzco por esa espiga y cojo el hilito que nos queda por detrás del punto. Esta parte interior obviamente no se va a ver, así que podemos terminar de rematar ahora el punto por entre cualquier punto que tengamos aquí. De todas maneras, a mí me gusta avanzar así entre el mismo color de los puntos y lo que hago es regresar, mira, paso así el hilo, regreso algún puntito así y sigo avanzando. Ahí me queda así anudado. Vuelvo a regresar algún puntito, avanzo. Y esta hebrita ahora o la puedes cortar o la puedes dejar por el interior porque no se nos va a ver. Así nos queda la terminación, ¿ves? Nos vamos a volver a ver cuando terminemos la otra pieza, pero sin terminar el último punto. Ya me voy acercando por aquí al final de esta vuelta y en este punto donde hicimos la cadenita voy a trabajar también un punto bajo. Ahora me voy a coger mi otra piececita y las vamos a colocar así para cerrarlo. Vamos a unirlas de la siguiente manera. Voy a buscar el puntito de atrás de esta pieza, uno de ellos, cualquiera de ellos, voy a introducir por ahí y voy a hacer un punto raso. Me traigo la hebra y saco por el mismo loop. Nos vamos a ir al siguiente punto, que no va a ser esta cadenita, sino el siguiente. Introduzco por aquí, busco el punto de atrás y vuelvo a hacer un punto raso. Siguiente punto, con siguiente punto y punto raso. Así vamos a seguir avanzando hasta dejar un pequeño huequito para poder introducir lo que es el relleno. Ya he introducido aquí bastante rellenito para mí y ahora voy a seguir uniendo puntos. Cuando lleguemos al final te enseñaré cómo poderlo terminar. Bueno, pues ya llegué por aquí al final, me queda este puntito de aquí por unir. Le vamos a hacer un puntito de seguridad, vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar hilo. Tiramos de aquí del loop para asegurar y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Ahora ya vamos a ir escondiendo este hilito, yo introduzco por cualquiera de los puntos, avanzo un poquito. Ahí está, avanzo un poquito más, así entre los puntos, entre las espiguitas. Voy a introducir por esta de aquí dentro, me vengo al centro. Me vengo, por ejemplo, por aquí, saco por mi otro centro, esto ya como a ti te guste terminarlo, ¿vale? Aquí ya podemos cortar. Bueno, pues ya lo tenemos listo y así ya no se nos van a perder nuestros alfileritos, que a mí me suele pasar, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por ver el tutorial, espero que te haya gustado y te haya sido práctico y nos vemos en el siguiente.